El viaje continúa. Es momento de dejar atrás a la provincia de Corrientes, luego de una rápida visita a los esteros de Liberá. El próximo destino es la localidad de San Pedro, en la provincia de Misiones. Pero esta encantadora provincia tendría una sorpresa más. Algo se movía en la ruta. El nombre en guaraní es Aguarapopé y más popularmente se lo conoce como Sito Lavador. Su aspecto es similar al del mapache norteamericano. Llama la atención cómo sus extremidades traseras están más desarrolladas que las delanteras, y el antifaz, la franja negra que recorre las mejillas y los ojos. Es una especie de hábitos nocturnos y, como podemos ver, aprovecha los insectos que se encuentran sobre la ruta. Luego de recorrer más de 600 kilómetros, la base de la próxima parada es el Parque Provincial de la Araucaria, en San Pedro, Misiones. En la selva paranaense, un área natural que protege el pino del Paraná o Araucaria. El parque es considerado una de las áreas importantes para la conservación de las aves. Parque Provincial Araucaria, en San Pedro, Misiones. Estamos en la casa del loro pecho vinoso y el coludito de los pinos, entre otros. Así que acompáñame y vemos con qué nos encontramos. Dale, vamos. El loro pecho vinoso es una especie en peligro crítico de extinción y endémica de la selva atlántica. Esta especie amenazada la podemos encontrar en parejas en este momento del año. Una vocalización muy particular. Son machos de bailarín azul, inconfundibles y muy vistosos. En un momento de descanso, un venteveo rayado acicala su plumaje. En la espesura, un macho de frutero coronado vocaliza. Un carpinterito oliva manchado y un chingolo muy tranquilo vocalizando. Podemos apreciar cómo varía el canto del chingolo dependiendo del ambiente en el que se encuentra. Un zorzal sabiá y un fugaz encuentro con un yacutoro, de los pajaritos el más grande. Además de aves, la herpetofauna me gusta mucho, y sobre todo las serpientes. Mi atención no solo está puesta en los árboles, bajo la hojarasca se esconden sorpresas.
La serpiente de coral, Micrurus altirostris, de cuerpo delgado, similar al resto de las corales, de cabeza redondeada, sin cuello evidente. Posee un fuerte veneno, de riesgo para la vida humana. La clave para identificar a la especie es el diseño de su cuerpo. Podemos apreciar triadas de anillos negros de igual tamaño, separadas por anillos blanquecinos, y a su vez cada triada está separada por rojos. Otra especie de coral, en este caso Micrurus corallinus. En Argentina está presente únicamente en la provincia de Misiones. Podemos notar que tiene mónadas, o sea, un solo anillo negro separados por blancos y rojos. La coral de más amplia distribución en Argentina es la coral chaqueña, Micrurus pyrrhucryptus. Posee triada de anillos negros, pero los anillos externos son un tercio o la mitad del tamaño del central. Un tucán pico verde vocaliza. Las imponentes araucarias. En lo alto del bosque de araucarias vive un pequeño furnárido. Muchas veces solo se escucha y otras veces se lo puede ver. El coludito de los pinos, una especie casi amenazada, vive en lo más alto de las araucarias, que pueden tener hasta 30 metros. Y el coludito solo mide 17 centímetros, lo que se vuelve muy dificultosa su observación. Se alimenta de insectos y sus larvas que encuentra entre el follaje. Un tarefero trepa un tronco para llegar a su nido. Terminando el recorrido, me despide una paloma colorada, también llamada paloma guarumera o paloma de vientre claro. Moviéndose por el piso del sendero, un macho de paloma montera castaña, robusta, tímida y pocas veces vista. En este caso, luego de mirarme un largo tiempo, comenzó a moverse, permitiéndome obtener un buen registro. Me despido después de un primer día en la selva. Nos encontraremos en un próximo video, donde conoceremos más sorpresas de la naturaleza. Hasta entonces.